Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Tark, El Papas 3000, Juan, Sadermo, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 5000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 6. Inclinando la balanza. Diálogo, hablado. Tienes que detener esto antes de que te consuma pensamiento interno. No puedo seguir viviendo así. La luz de la mañana entraba por la ventana de Louise, pero encontró poca luz. Comodidad en ello. Ella yacía en la cama, mirando fijamente al techo, el sombras de sus pensamientos girando como nubes oscuras. La presencia se sintió más pesada hoy, un recordatorio de las opciones que tenía. Hecho. ¿En qué me he convertido? Después de una larga batalla interna, se levantó de mala gana, temiendo los ojos críticos de sus compañeros. Mientras se vestía, el recuerdo de la derrota de la criatura resonó en su mente, mezclándose con la adrenalina de poder. Sin embargo, la satisfacción estaba manchada por el miedo. ¿Es esta la persona que quiere serlo? Abajo, la charla habitual del desayuno la saludó, pero se sintió diferente, cargado con una corriente subterránea de aprensión. Montmorency y Kirche intercambiaron miradas cuando ella entró, y por un momento, la habitación se quedó en silencio. El corazón de Louise se hundió, y ella deseó ella podría desaparecer. Louise, tenemos que hablar, dijo Kirche, con la voz firme, abriéndose paso. La tensión. Sobre lo que pasó anoche lo manejé, respondió Louise a la defensiva, cruzando los brazos mientras tomó asiento. Hice lo que tenía que hacer, ese no es el punto, intervino Montmorency, frunciendo el ceño, con preocupación. Te presionaste demasiado. La reacción violenta no es normal. Puedo cuidarme a mí misma, respondió Louise, burbujeando frustración. Debajo de la superficie. Soy más fuerte de lo que crees. Kirche se inclinó más cerca, bajando la voz. ¿Pero a qué costo? Tú eres jugando un juego peligroso, y estamos preocupados por ti. No puedes simplemente ignore el riesgo. La ira de Louise estalló. No lo entiendes. Necesito este poder. Es la única forma en que puedo probarme a mí mismo. ¿Probarte a ti mismo? ¿A quién? Montmorency presionó, sus ojos suavizante. A nosotros. ¿A ti mismo? Louise, creemos en ti, pero esto no es la respuesta. Las palabras golpearon más de lo que Louise esperaba. Una parte de ella quería para defender sus elecciones, para insistir en que podía manejarlo. Pero otra parte, una voz más tranquila y racional, susurró dudas. ¿Qué pasa si tienen razón? Yo solo, ya no quiero ser débil, admitió con la voz apenas por encima de un susurro. No quiero ser la que todos rían en. Entonces sé fuerte por las razones correctas, dijo Kirche, con tono serio. La fortaleza no se trata de ejercer el poder imprudentemente. Se trata de saber cuándo usarlo. Louise apartó la mirada, con el corazón cargado de emociones conflictivas. Ella siempre había anhelado fuerza, pero comenzaba a darse cuenta de que venía con responsabilidades que ella no estaba lista para enfrentar. Después del desayuno, los tres amigos se separaron. Louise sintió la necesidad de escapar de la atmósfera sofocante de la academia, así que ella vagó por el bosque cercano, buscando consuelo entre los árboles. Cada paso crujía contra las hojas caídas, aterrizándola en realidad, pero sus pensamientos seguían siendo tumultuosos. Cuando llegó a un claro, hizo una pausa, recordando la última vez que había desatado el poder de la rueda. Muéstrame tus secretos, ella murmuró, pasando los dedos por su colgante, sintiendo que era familiar. Calidez. Pero ahora, en lugar de emoción, el miedo se apoderó de ella. Me has estado evitando, ronroneó la voz en su mente, un tono que ella había llegado a temer. Sabes que el poder es tu verdadera naturaleza, sin embargo tú luchas contra eso. No quiero perderme, respondió Louise, con la voz firme a pesar del miedo burbujeando debajo. No quiero convertirme en un monstruo. El poder no es ni bueno ni malo. Es simplemente una herramienta, la voz respondió, su tono sedoso y persuasivo. Solo tú puedes decidir cómo manejarlo. ¿Por qué negar lo que realmente eres? Louise apretó los puños, luchando contra el encanto de la voz.
Me niego a deja que me controles. No soy como tú, ¿estás seguro? Ya has abrazado una fracción de mi fuerza. ¿Crees que puedes simplemente alejarte? La voz se rió suavemente, el sonido resonando en la quietud del bosque. Lo anhelas, ¿verdad? La emoción del poder, el respeto que trae. Ya estás en el camino. Tal vez lo estoy, pensó, con el pánico creciendo en su pecho. ¿Y si no puedo? Dar marcha atrás. Mientras luchaba con sus pensamientos, la atmósfera cambió, un bajo gruñido reverberando a través del claro. Louise se volvió bruscamente, ella corazón palpitante. Emergiendo de las sombras había una criatura, más grande y más grotesca que la anterior, sus ojos brillaban de malicia. El miedo la atravesó, pero la rueda latía dentro de ella, respondiendo a la amenaza. Sintió su energía vibrar, instándola a tomar control. Tienes que actuar, Louise, instó la voz. Muéstrales tu fuerza. Muéstrate a ti mismo. Por un momento, vaciló, el terror se apoderó de su corazón. ¿Y si yo perder el control de nuevo? Pero el miedo a ser impotente, a ser débil, encendió una chispa de desafío dentro de ella. Con una determinación feroz, levantó la mano, sintiendo la familiar ráfaga de energía fluyendo a través de ella. No más dudas, ella susurró, anclándose en el momento. Muéstrame tus secretos. La energía surgió, envolviendo a la criatura en un torrente de oscuridad. Retrocedió, pero Louise siguió adelante, el poder corriendo por sus venas como fuego. Ella podía sentir la emoción, la euforia de control, pero un miedo persistente permanecía en el fondo de su mente, y si esto es demasiado... Cuando la criatura cayó al suelo, disuelta en sombras, una ola del triunfo se apoderó de ella. Pero fue seguido rápidamente por el sharp, una punzada de dolor en el pecho, la reacción violenta golpeándola como una ola. Ella tambaleándose, jadeando por respirar, su visión borrosa. La voz resonó en su mente, llena de diversión. Lo hiciste bien, lo hice. Pero todavía hay mucho más esperándote. Mientras se desplomaba de rodillas, luchando por recuperar el aliento, el peso de lo que acababa de hacer recaía pesadamente sobre sus hombros. ¿Qué he hecho? Más tarde esa noche, ella yacía en la cama, mirando al techo, la rueda resplandor proyectando sombras parpadeantes en las paredes. La satisfacción de la victoria se desvanecía, reemplazada por la desgarradora sensación de pavor. No puedo seguir viviendo así. La voz susurró de nuevo, más suave ahora, casi persuasiva. Tú eres cada vez más fuerte, Louise. Abrázalo. Esto es solo el comienzo. Se volvió de costado, con lágrimas picándole en los ojos. ¿Pero a qué costo? No puedo seguir sacrificándome por el poder. En el silencio de su habitación, sintió el peso de la rueda al lado ella, su energía es una promesa tentadora. ¿Qué pasa si pierdo el control? Y mientras se sumía en un sueño incómodo, la risa de la voz resonó suavemente, un recordatorio inquietante de las elecciones que aún están por venir. Capítulo 7. Sombras del pasado. Diálogo, hablado. Eres más fuerte de lo que crees, Louise. Pero ¿estás dispuesto a aceptar eso? Pensamiento interno. No puedo seguir huyendo de mi pasado. El sol de la mañana entraba por la ventana de Louise, calentando la habitación pero sin poder levantar la pesadez que se cernía sobre ella. Ella rodó temiendo el momento en que tendría que enfrentarse a sus amigos y sus preocupaciones. Los recuerdos de la batalla de anoche parpadearon en su mente, la emoción del poder mezclándose con la punzada del arrepentimiento. ¿En qué me he convertido? La pregunta la perseguía, un eco implacable en sus pensamientos. A pesar de la victoria, sintió un vacío enorme donde la confianza solía residir. Ella había demostrado su fuerza, pero ¿a qué costo? Después de un largo momento de indecisión, se levantó de la cama a regañadientes, decidida a enfrentar sus miedos. Los sonidos familiares de la academia la saludó, pero se sintieron distantes, amortiguados por el peso de su lucha interna. Bajó las escaleras, el calor del sun la seguía pero no llegaba a su corazón. Al entrar al comedor, vio a Kirche y Montmorency sentados en su mesa habitual, sus rostros se iluminaron a su llegada. Pero el brillo se desvaneció rápidamente, reemplazado por la preocupación familiar. Louise sintió la necesidad de darse la vuelta y huir, pero se estabilizó. Sabiendo que evitarlo solo profundizaría la brecha.
Oye, lo hice, saludó Kirche, con voz cautelosa pero cálida. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, respondió Loise, forzando una sonrisa que se sentía más como una máscara. De verdad. Montmorency levantó una ceja, sin convencerse. Nos asustaste ayer. No deberías presionarte así. Es peligroso, puedo manejarlo, insistió Loise, con la voz más aguda que ella. Intencionado. No soy débil. La fuerza no se trata solo de poder, respondió Kirche suavemente. Se trata de conociendo tus límites. Has pasado por muchas cosas, y está bien, admite que estás luchando. Loise sintió un destello de irritación mezclado con vergüenza. Yo no soy luchando. Ella se quebró, su frustración se desbordó. Pero incluso como ella lo dijo, la duda se infiltró. Realmente no lo soy. El silencio que siguió se sintió sofocante. Ella podía ver la preocupación grabado en sus rostros, pero la voz en su mente se agitó, murmurando dulcemente, no entienden. Ellos nunca entenderán el poder tú empujas. Basta, pensó Loise ferozmente. No te necesito. Eres más fuerte de lo que crees, Loise, dijo Montmorency, rompiendo el silencio. Pero estás dispuesto a aceptar eso. Yo solo quiero ser respetada, admitió Loise, con la voz entrecortada. Yo quiero ser alguien a quien la gente admire. Kirche se inclinó hacia adelante, sus ojos escudriñando los de Loise. Ya lo estás. Pero no por el poder que ejerces. Es por quien eres y cómo tratas a los demás. No necesitas probarte a ti mismo con violencia. Las palabras resonaron dentro de ella, luchando contra el seductor encanto del poder. Loise sintió la calidez de su apoyo, pero fue rápidamente eclipsada por la risa de la voz que resonaba en su mente. Ellos no puedo ayudarte. Solo yo puedo mostrarte el verdadero camino. Sacudiendo la cabeza, Loise empujó la silla hacia atrás. Necesito un poco de aire. Al salir, se dirigió hacia el bosque, esperando que la soledad le ayudaría a aclarar sus pensamientos. Cada paso se sentía pesado, el corazón late con incertidumbre. Ella necesitaba confrontar su pasado, los temores que la habían llevado a buscar el poder en primer lugar. Cuando llegó al borde del claro, los recuerdos volvieron a inundarse, escenas de su infancia, la risa de sus compañeros y el momento en que había sido humillada. La imagen de sus padres, la decepción picó bruscamente. No puedo seguir huyendo de mi pasado. La voz parpadeó en los bordes de su mente, burlándose. Tú piensas puedes escapar de eso. Solo te estás escondiendo de tu verdadero yo. No me estoy escondiendo. Ella gritó, su voz rompiendo la quietud del bosque. Solo estoy tratando de encontrar mi camino. Pero en el fondo, sabía que las palabras de la voz eran ciertas. El deseo de respeto, de fortaleza, surgió del miedo a la insuficiencia. Eso la había perseguido durante años. ¿Y si nunca soy suficiente? De repente, el aire a su alrededor cambió, y las sombras en el claro engrosada, enrollándose a su alrededor como zarcillos. Loise sintió que su corazón se aceleraba a medida que la atmósfera se volvía densa con energía premonitoria. No otra vez. Las sombras se retorcieron y se transformaron, tomando forma ante sus ojos. Surgió una figura familiar, un reflejo de su pasado, envuelto en la oscuridad y dolor. Era la chica que una vez se había quedado sola, ridiculizada por ella. Compañeros, agobiados por el peso de las expectativas. ¿Por qué estás aquí? Loise exigió, dando un paso atrás. Tú no eres real. Oh, pero lo soy, respondió la figura sombría, su voz inquietantemente familiar. Soy todas las dudas, todos los miedos que hayas tenido. Pensaste podrías enterrarme, pero aquí estoy. No. Loise gritó, con la ira ardiendo dentro de ella. Yo no soy tú. He cambiado. La figura rió, un sonido escalofriante que resonó en los árboles. ¿Cambiado? ¿Crees que el poder te salvará de mí? Siempre lo serás atormentado por tu pasado, sin importar lo fuerte que te vuelvas. Déjame en paz. Ella lloró, invocando la energía de la rueda. Eso latía dentro de ella, lista para ser desatada. Pero mientras ella se enfocaba en eso, una ola de incertidumbre se estrelló sobre ella. ¿Qué pasa si pierdo el control? ¿De verdad crees que puedes pelear conmigo con poder? La figura burlado. No puedes huir de ti misma, Loise.
Debes enfrentarte a mí en ese momento. Louise sintió la verdad de esas palabras. Ella no pudo escapar de su pasado, ni podía ahogarlo en poder. Tomando un profundo respirando, se estabilizó, permitiendo que la energía fluyera pero no dominarla. No dejaré que me controles, declaró, con la voz firme. Yo soy más fuerte que mis miedos. La sombra parpadeó, la vacilación se arrastró hacia su forma. ¿Es así? Sí, afirmó, solidificando su determinación. He enfrentado mis miedos antes, y lo haré de nuevo. Me niego a dejar que me definas con una oleada de determinación, dirigió la energía hacia el sombra, no en ira sino en comprensión. La luz envolvió el figura, iluminando sus rasgos. En ese momento, comenzó la oscuridad disiparse, revelando a la niña vulnerable dentro, uno que solo quería aceptación, alguien que se había sentido solo e impotente. Te veo, dijo Louise en voz baja, su voz atravesando la oscuridad. Ya no tienes que tener miedo. Estoy aquí por ti. La expresión de la sombra cambió, la confusión se fundió en comprensión. ¿Tú, de verdad no vas a abandonarme? Louise negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo también he gastado mucho tiempo huyendo de ti. Te acepto como parte de mí, y no dejaré que el miedo ya dicta mi vida. Con eso, la sombra parpadeó por última vez antes de disolverse en un remolino de luz, fusionándose con la energía de Louise. Ella sintió una ola del calor se apoderó de ella, una sensación de plenitud que tenía desde hacía mucho tiempo buscado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Louise regresó a la academia, sintiéndose más ligera de lo que había estado en días. El poder que atravesó ahora se sentía diferente, menos como una carga y más como una parte de ella, uno que ella pudiera abrazar sin miedo. Cuando entró en el comedor, Kirche y Montmorency miraron arriba, sus expresiones una mezcla de preocupación y alivio. «Louise», exclamó Kirche, corriendo hacia allí. «Estábamos preocupados por ti». «Estoy bien», respondió Louise, una sonrisa genuina se abrió paso a través de ella. Aprensión anterior. «Lo soy, finalmente estoy bien». Los ojos de Montmorency brillaban con cautelosa esperanza. «Lo que pasó ahí fuera». Louise respiró hondo, con el corazón firme. «Enfrenté mis miedos, y yo aprendí que ya no puedo dejar que mi pasado me defina. Soy más fuerte ahora, no solo por el poder que ejerzo, sino porque acepté quién soy». Kirche sonrió, orgullo brillando en sus ojos. «Ese es el espíritu. Sabíamos que lo tenías dentro de ti». Cuando se acomodaron a cenar, Louise sintió un sentido de pertenencia que la había eludido durante tanto tiempo. La rueda, ahora descansando a su lado, pulsó suavemente, un recordatorio de su viaje. Esto es solo el comienzo, pensó, una renovada sensación de determinación se hinchaba dentro de ella. Y mientras la risa llenaba el pasillo, las sombras que una vez la persiguieron comenzó a desvanecerse, reemplazado por la luz de la amistad y la aceptación. Capítulo 8. La tormenta que se avecina, diálogo, hablado. Necesitamos prepararnos. La oscuridad está creciendo más fuerte, y no es solo una maldición. Pensamiento interno. Acabo de empezar a entender la verdadera naturaleza de la rueda. Louise se despertó a la mañana siguiente con una sensación de claridad. El peso de su pasado se había levantado, reemplazado por una nueva determinación. Ella se vistió rápidamente, ansioso por abrazar el día. Al salir, el sol se sintió más cálido, y la brisa llevaba la promesa de cambio. Pero mientras caminaba hacia la academia, una extraña tensión se apoderó de ella. El aire, una corriente subterránea que le picaba la piel. Fue más que solo el ajetreo habitual de los estudiantes. Había un malestar que se demoró, una anticipación que le provocó escalofríos en la columna vertebral. «Louise». Una voz llamó, rompiendo sus pensamientos. Ella se volvió para ver. Kirche se apresuró hacia ella, frunciendo el ceño con preocupación. «Tener, ¿escuchaste? Ha habido una serie de sucesos extraños alrededor de la academia». «¿A qué te refieres?», preguntó Louise, su curiosidad despertó. «Las criaturas malditas han estado apareciendo con más frecuencia, y no solo los habituales. Son más fuertes y agresivos», Kirche explicó, sus ojos escaneando los alrededores. «Necesitamos prepárense. La oscuridad se está fortaleciendo, y no es solo una maldición». Una sensación de urgencia surgió dentro de Louise. «¿Está esto relacionado con la rueda?»,
Podía sentir la energía dentro de ella cambiando, como si respondiera a la amenaza. Reuniré a los demás, dijo Aloise, con la determinación encendiéndose en ella. Pecho. Necesitamos idear un plan. En la sala común, Louise, Kirche y Montmorency se reunieron con sus compañeros de clase, sus expresiones son una mezcla de miedo y determinación. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras compartían informes de los extraños sucesos, avistamientos de figuras siniestras acechando en el bosque y susurros de una creciente oscuridad que amenazaba su seguridad. Louise, tú has sido quien se ha enfrentado a estas criaturas, Montmorency, dijo, con la voz firme pero llena de aprensión. ¿Qué haces tú? ¿Crees que deberíamos hacerlo? Louise vaciló, los recuerdos de su última batalla inundaron de nuevo. Apenas comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de la rueda, necesitamos tren. Aprendí a aprovechar la potencia de la rueda, pero no puedo hacerlo sola. Todos necesitamos estar preparados. De acuerdo, agregó Kirche. Si trabajamos juntos, podemos fortalecer nuestra magia y enfréntate a lo que venga. El grupo asintió, una sensación de unidad los unía. Louise sintió una oleada de gratitud por sus amigos. Estaban dispuestos a luchar a su lado, y por primera vez, no se sentía sola en sus luchas. Reunámonos en los campos de entrenamiento después de las clases, instruyó Louise. Su voz firme. Diseñaremos una estrategia y nos capacitaremos para mejorar nuestras habilidades. Mientras se dispersaban, un destello de duda cruzó por la mente de Louise. ¿Qué pasa si no es suficiente? La voz en su cabeza se agitó, susurrando dudas. Eso amenazó con socavar su nueva confianza. Tú no eres listo, Louise. ¿Qué te hace pensar que puedes liderarlos? Pero ella negó con la cabeza, desterrando los pensamientos. Tengo que creer en yo mismo y en ellos. Las clases pasaban borrosas, el peso de la anticipación pesaba sobre ella. Hombros. Mientras el sol se hundía bajo en el cielo, proyectando largas sombras al otro lado de los campos de entrenamiento, Louise reunió a sus compañeros de clase. Las expresiones eran serias, la determinación grabada en sus rasgos. Muy bien, todos, comenzó, con el corazón latiendo con fuerza. Vamos a centrarse en el trabajo en equipo y utilizar nuestras fortalezas para contrarrestar lo maldito criaturas. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Mientras se emparejaban para practicar sus hechizos y técnicas, Louise sintió un sentido de propósito impulsándola hacia adelante. Ella se movía entre sus compañeros de clase, ofreciendo orientación y aliento. Pero la voz persistió, burlándose de ella. Simplemente estás retrasando el inevitable. Vacilarán cuando más importa. Cállate, murmuró en voz baja, canalizando su energía. A la rueda. No dejaré que me controles. Control. La voz se rió entre dientes, su tono burlón. ¿Todavía piensas esto se trata de control? Eres solo un peón en un juego mucho más grande. Las palabras enviaron un escalofrío por su columna vertebral, pero ella siguió adelante. Centrándose en sus amigos y las tareas que tiene entre manos. Mientras practicaban, Louise demostró su control sobre la energía maldita de la rueda, guiándolos a través de formaciones defensivas y ataques ofensivos. Después de horas de entrenamiento, el grupo se reunió para discutir su progreso. Cada estudiante comparte ideas y estrategias. Louise sintió una sensación de construyendo camaradería, un vínculo forjado a través de su determinación. Pero al caer la noche, un inquietante silencio descendió sobre la academia, y el viento llevaba un escalofrío inquietante. El corazón de Louise se aceleró, y una sensación instintiva de peligro le picaba en el fondo de su mente. ¿Sientes eso?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Los demás asintieron, sus expresiones tensas. Antes de que pudieran reaccionar, un fuerte estruendo resonó durante la noche, reverberando en las paredes de piedra. El suelo tembló bajo sus pies, y las sombras parecían retorcerse en la oscuridad que los rodeaba. ¿Qué fue eso? Montmorency jadeó, con los ojos muy abiertos de miedo. El corazón de Louise se aceleró cuando sintió el familiar zumbido de la rueda en su interior. Pecho. Viene de los campos de entrenamiento. Mientras corrían hacia el sonido, Louise sintió una mezcla de temor y determinación. Ella ya no estaba huyendo de su pasado, ella estaba listo para enfrentar cualquier oscuridad que les esperara. Cuando llegaron a los campos de entrenamiento, estalló el caos.
Sombras surgían a su alrededor, figuras grotescas que se elevaban del suelo, sus formas retorcidas iluminadas por la pálida luz de la luna. Maldito, las criaturas brotaron, cada una más horrible que la anterior. Permanezcan juntos. Gritó Louise, su voz atravesando el pánico. Ella levantó la mano, la rueda brillando con energía, lista para desatar su poder. Podemos hacer esto. Los demás se unieron detrás de ella, su magia se encendió mientras se preparaban para enfrentar la oscuridad invasora. Las criaturas aullaron, a cacofonía de sonidos retorcidos que arañaban su cordura. En ese momento, Louise sintió el peso de sus miedos colectivos, pero también su determinación. Podemos superar esto juntos. Ahora. Ella ordenó, y mientras desataban su combinado magia, una luz brillante brotó del suelo, iluminando el noche y haciendo retroceder las sombras. Pero incluso mientras luchaban, la voz dentro de ella se agitó. ¿Piensas esto es suficiente? Simplemente estás arañando la superficie de lo que está por venir. Louise apretó los dientes, concentrándose en la energía que fluía a través de ella. No. No me dejaré llevar por el miedo. Lucharé. Con nuevas fuerzas, dio un paso adelante, canalizando en la energía de rueda, se convirtió en una explosión enfocada, obligando a la horda a retroceder. La luz iluminó a las criaturas, revelando sus formas grotescas, y por la primera vez, sintió una sensación de control sobre su poder. Juntos. Louise insistió, con la voz fuerte. Podemos hacer esto. Mientras luchaban codo a codo, se formó un sentido de unidad entre ellos, empujando hacia atrás contra la oscuridad. Con cada estallido de magia, ellos iluminó la noche, su determinación inquebrantable. Y en ese momento, Louise entendió. Esta batalla no fue solo contra las criaturas malditas, pero contra los miedos que habían plagado ella durante tanto tiempo. A medida que avanzaba la batalla, sintió que las sombras retrocedían, la luz creciendo más fuerte. Y en lo más profundo, ella sabía que había tomado otro paso hacia abrazar su verdadero yo. Capítulo 9. El despertar de las sombras, diálogo, hablado. Esto no es solo una batalla. Es una advertencia, pensamiento interno. No puedo huir de la oscuridad para siempre. La cacofonía de la batalla rugía alrededor de Louise, cada choque de magia resonando con una urgencia feroz. Ella sintió el ritmo de los hechizos de sus compañeros de clase se fusionan con los suyos, formando una barrera contra el ataque de criaturas malditas. El aire crepitaba con energía mientras retrocedieron contra la oscuridad, cada hechizo iluminando el cielo nocturno como un estallido estelar. Sigue luchando. Louise gritó, con el corazón acelerado mientras desataba otra explosión de energía de la rueda. La luz surgió hacia adelante, iluminando las formas grotescas de las criaturas, sus distorsiones rostros retorcidos de rabia. Las criaturas se lanzaron hacia adelante, gruñendo y, por un momento, dudando, parpadeó en la mente de Louise. ¿Y si no es suficiente? Pero ella sacudió la cabeza, desterrando los pensamientos. No puedo huir de la oscuridad para siempre. Louise, cuidado. La voz de Kirche atravesó sus pensamientos como una. La criatura se abalanzó hacia ella, con las garras extendidas. Con un movimiento rápido, Louise levantó las manos, canalizando a los malditos energía de la rueda. Una barrera de luz la envolvió, desviándola el golpe de la criatura y enviándola tropezando de regreso. Ella podía sentir la fuerza de la rueda resonando dentro de ella, un reconfortante presencia en medio del caos. Buen ahorro. Montmorency gritó, sus hechizos volando al lado Louise, creando una ola de energía protectora. Mientras luchaban, la marea de la batalla comenzó a cambiar. Las criaturas tambaleándose hacia atrás bajo la fuerza combinada de su magia, en la oscuridad retrocede ligeramente con cada hechizo lanzado. Louise podía sentir el agotamiento se apoderó de ella, pero ella siguió adelante, decidida a proteger sus amigos y la academia. ¿Hay alguien herido? Ella gritó, escaneando el campo de batalla por ella. Compañeros de clase. Estoy bien. Montmorency respondió, su determinación brillando a través de la fatiga. Pero no podemos darnos por vencidos. El grupo luchó con un fervor nacido de la desesperación, cada integrante empujando sus límites para defenderse de la oscuridad invasora. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Louise sintió una presencia inquietante al acecho solo más allá de las criaturas, una sombra que parecía mirar y esperar.
¿Qué es esto? Louise murmuró, con el corazón acelerado mientras atrapaba un atisbo de una figura a lo lejos, envuelta en la oscuridad. Fue, a diferencia de cualquier criatura maldita a la que se hubiera enfrentado antes, un siniestro silueta que se cernía sobre el campo de batalla. Esto no es solo una batalla. Es una advertencia, susurró Louise, temerosa, acumulándose en su estómago. El aire se sentía más pesado, cargado de una energía esolatía a su alrededor. Louise. Concéntrate. Kirche gritó, volviendo su atención a la pelea. Lo sé. Louise respondió, tratando de sacudirse la sensación de presentimiento. Volvió a la batalla, instándose a concentrarse en ella. Amigos. No podemos dejar que el miedo se apodere. Mientras continuaban luchando, las sombras a su alrededor comenzaron a espesar, arremolinándose como una tempestad. Las criaturas parecían sentirla cambian, sus gruñidos se vuelven más frenéticos, como si se estuvieran retirando de algo más grande. ¿Por qué se están alejando?, preguntó Montmorency, con la voz entrecortada con confusión. Louise sintió que la oscuridad se hacía más fuerte, alimentándose del miedo y caos rodeándolos. No ha terminado. Tenemos que seguir adelante. Invocó más energía de la rueda, sintiéndola vibrar con potencial, un poder que la excitaba y aterrorizaba. Juntos. Ella lloró, reuniendo a sus amigos. Podemos derrotar esto. Pero justo cuando lanzaban sus hechizos más poderosos, los siniestros figura salió de las sombras, su presencia palpable y sofocante. Una criatura diferente a cualquier otra, tenía un aire de antigüedad malicia, sus ojos brillando con una luz inquietante que atravesó la oscuridad. ¿Qué es eso? Kirche jadeó, la conmoción era evidente en su voz. Louise sintió que el aire se enfriaba a medida que la figura se acercaba, una sensación de miedo enrollándose en su estómago. No lo sé, pero es fuerte. Todos, tengan cuidado. Montmorency advirtió, con la voz temblorosa. Tenemos que mantenernos unidos. La voz de la criatura resonó como un trueno, resonando a través del caos. Mortales tontos. ¿Crees que puedes desafiar a las sombras que moras dentro? Louise sintió un escalofrío correr por su columna vertebral mientras la oscuridad se retorcía alrededor de la figura, enrollándose y retorciéndose como una entidad viviente. ¿Qué hacer quieres?, ella exigió, tratando de enmascarar su miedo con desafío. Consumir, respondió, con la voz llena de malicia. Para reclamar lo que es legítimamente mío. Has despertado fuerzas más allá de tu comprensión. Las sombras se elevaron hacia adelante, y Louise sintió la energía del pulso de rueda dentro de ella, ansiosa por responder. No te dejaremos. Ella gritó, levantando las manos. Con una oleada de determinación, canalizó todo el poder que podría reunirse, dirigiéndolo hacia la criatura. La luz de la rueda expandiéndose, iluminando las sombras y empujando hacia atrás contra él, invadiendo la oscuridad. Louise. Kirche llamó, su voz se llenó de urgencia. Necesitamos combinar nuestra magia. Correcto. Gritó Louise, reuniendo a sus amigos. Ellos posicionaron ellos mismos a su alrededor, sus hechizos entrelazándose mientras se preparaban para una posición final. La criatura rugió, el sonido reverberó a través de la noche mientras las sombras lucharon contra la luz. La tensión en el aire crepitó con anticipación, cada segundo se extiende hacia la eternidad a medida que preparados para el choque. Ahora. Louise ordenó, y juntos desataron su magia combinada. Una ola de luz surgió, iluminando la oscuridad y empujando hacia atrás contra las sombras de la criatura. Por un momento, se sintió como si se hubieran apoderado de la victoria, la luz envolviendo la criatura. Pero entonces la oscuridad se retorció, luchando contra la luz con una ferocidad que tomó por sorpresa a Louise. No. No podemos rendirnos. Ella gritó, vertiendo más energía en el hechizo. Mientras luchaban contra la fuerza malévola de la criatura, Louise sintió una oleada de miedo dentro de ella. Miedo a fallar a sus amigos, a ser consumido por la oscuridad. Pero junto a ese miedo había una chispa de determinación. No dejaré que me lleve. Con un empujón final, canalizaron toda su energía en una sola ráfaga concentrada de luz, apuntando directamente hacia la criatura. El aire vibraron con su poder combinado mientras chocaban contra la oscuridad, una explosión de energía que iluminaba el cielo nocturno.
pero justo cuando la explosión conectó, la criatura se rió, un sonido que resonó profundamente en sus huesos. ¿Crees que puedes detenerme? En la sombra siempre volverán. La explosión de luz los cegó momentáneamente, y Louise sintió ella misma siendo arrojada hacia atrás, el impacto golpeando la respiración desde sus pulmones. Mientras luchaba por orientarse, escuchó el gritos de pánico de sus amigas, el caos girando a su alrededor. Louise. La voz de Kirche gritó, mezclada con desesperación. Estoy bien. Louise jadeó, empujándose hacia arriba, con el corazón acelerado. Pero en el momento en que recuperó el equilibrio, sintió un peso en el aire, una presencia observando desde las sombras. ¿Qué ha ocurrido? Monmorenki tartamudeó, con los ojos muy abiertos con shock. La oscuridad comenzó a retroceder, las criaturas desapareciendo de nuevo en el noche, pero Louise no pudo evitar la sensación de que esto era solo un indulto temporal. No lo sé, admitió, con la respiración aún entrecortada por jadeos rápidos. Pero creo que esto fue solo el comienzo. Mientras permanecían parados después de la batalla, la persistente sensación del presentimiento flotaba en el aire. Louise volvió a mirar hacia el lugar donde la criatura se había parado, un nudo de inquietud se asentaba en ella estómago. Necesitamos reagruparnos y prepararnos para lo que venga después, Louise urgida, su voz se mantuvo firme a pesar de la incertidumbre que se cernía sobre ella. Ellos. La oscuridad aún no ha terminado con nosotros, el grupo asintió, sus expresiones eran una mezcla de determinación y miedo. Louise sintió que el peso de su confianza descansaba sobre sus hombros, una carga que ella estaba dispuesta a soportar. Ella podía sentir la rueda pulsando dentro de ella, un recordatorio del poder que ejercía, y las sombras eso acechaba más allá de su alcance.